El ser humano es parte de la naturaleza y la naturaleza es parte del universo. Por lo tanto, el ser humano es un ser universal. Esa es su configuración. Esa es su esencia. El punto básico en la actualidad es si el ser humano se comporta como un ser universal. Para saberlo, es necesario conocer cómo se mueve el universo, cómo se mueve la naturaleza, cómo se mueve el ser humano. Como sabes, el universo está en constante y permanente expansión, en equilibrio, en armonía, en un orden matemático, físico, matemático, en un orden que se expande y evoluciona de manera permanente. Igual ocurre con la naturaleza. En la naturaleza hay un equilibrio de fuerzas, hay una armonía, hay una paz en el sentido en el que todo está puesto en su lugar, en una realización y en una evolución constante, al igual que el universo. La pregunta es, ¿por qué el ser humano no se mueve así? ¿Por qué no se comporta de la misma manera? ¿Por qué sus manifestaciones no son todas de orden, de equilibrio, de armonía, de amor? Esa es una buena pregunta. La respuesta, evidentemente, está en que el ser humano, al ser una entidad creada para crear, él crea sus propias condiciones, él crea sus propios movimientos, él crea sus propias circunstancias. Y en ese sentido, esto no es una garantía de que esas circunstancias sean de equilibrio, sean de paz, sean de amor. ¿De qué depende entonces si el ser humano es un ser creado para crear y sus creaciones son un reflejo de esa capacidad? Depende de la condición y la calidad del pensamiento, de la calidad de la frecuencia mental, de la calidad de la sutilidad de sus sentimientos y emociones. Si su pensamiento no es de orden, evidentemente que sus creaciones serán desordenadas. Si su pensamiento no es de equilibrio, sus circunstancias serán desequilibrantes. Ese es el punto. ¿De qué calidad son los pensamientos, sentimientos y emociones del ser humano? Porque esto determina lo que es su circunstancia y lo que es su evolución. Tú has escuchado muchas veces que el hombre, es decir, el ser humano, es producto de la circunstancia. Y bueno, la mayoría, por lo que se ve, están de acuerdo. Sin embargo, habría que revisar, habría que evaluar con cierto rigor qué es lo que está produciendo esa circunstancia. Porque hay muchas circunstancias. Como sabes, una circunstancia es lo que rodea, es lo que acontece alrededor de un ser humano o de una entidad
o de una situación específica. ¿Cuál será la circunstancia? ¿Cuál será el entorno de un movimiento cósmico, de un movimiento universal? Si todo lo que ahí se da es un proceso, te decía, de física, de química, de energía pura. Evidentemente que la circunstancia es una circunstancia física, química, matemática, energéticamente pura. Toda esta circunstancia se refleja en la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza se mueve de la misma manera. Pero esta naturaleza que existe en el planeta está llena de vida y por lo tanto la circunstancia ya no solo es física, química, matemática, sino de vida, es decir, de biología pura. Pero la vida no es un desorden. La vida tiene su proceso, sus métodos, sus sistemas, sus ciclos, su trayectoria, muy bien definida. Por eso, te decía, y tú lo puedes constatar fácilmente, en cualquier ambiente natural, que en este se da el equilibrio, la armonía, por el orden implícito con el que está hecho. En el ser humano es distinto, porque si bien es cierto que el ser humano es parte de la naturaleza y del universo, su capacidad, su gran y enorme capacidad de crear, hace y permite que él pueda crear esas situaciones, esas circunstancias, esos objetos, esas relaciones, todo, absolutamente todo, a voluntad. ¿Cómo es esa voluntad? ¿De qué tipo? Independientemente de la capacidad de crear del ser humano, hay dos calidades fácilmente diferenciables. La calidad de la inconsciencia y la calidad de la conciencia. Ser consciente, tú ya lo sabes, es darse cuenta de esta calidad, darse cuenta de la calidad de tus pensamientos, darse cuenta de la calidad de tus sentimientos y emociones, darse cuenta de qué calidad son tus hechos, tus acciones, tus actividades y evidentemente, por consecuencia, de lo que tienes. Ser inconsciente es simple y sencillamente no darse cuenta. Es la ausencia de la conciencia. Pero aun cuando haya inconsciencia, aun cuando haya ignorancia, eso no impide que el ser humano ejerza su capacidad de crear. Por eso tienes la realidad que tienes la circunstancia que tienes la sociedad que tienes, el trabajo, la familia y todo lo que te rodea por esa misma razón. ¿Cómo es que quieres? ¿Cómo es que deseas que tu sociedad, tu país, tu planeta, tu colonia, tu familia, tu trabajo, tú mismo, deseas que sea? Si tú asumes que tienes esa capacidad de crear,
y que lo puedes hacer de manera inconsciente, pero también de manera consciente, en ti está esa decisión, en nadie más. ¿Quién puede controlar tus pensamientos? ¿Quién puede controlar tus sentimientos y emociones? Hasta ahora, tú puedes decir, bueno, pues es que varias entidades, varias instituciones, etcétera, pues han guiado, han inducido, han manipulado, han conducido de tal o cual forma el pensamiento y sentimiento del ser humano. Sí, es cierto, pero lo han hecho porque ese ser humano está dejándose llevar por la inconsciencia. En el momento en el que se dé cuenta de ese tipo de pensamiento, de ese tipo de sentimientos, automáticamente tendrá que evaluar y decidir si está de acuerdo o no. Y si no está de acuerdo, pues entonces tendrá que cambiar ese pensamiento. Lo puede cambiar. Si no está de acuerdo, automáticamente puede ejercer a voluntad lo que su conciencia le dicta. Cuando el ser humano es consciente de sus propios pensamientos, sentimientos, emociones y actitudes o acciones, lo que hagan los demás no lo influenciará de la misma manera que si es inconsciente, es decir, si se deja llevar. La cuestión fundamental entonces es que no depende de los demás la evolución. Claro que pueden ayudar, si es que esa es la intención. Pero, independientemente de cuál sea la intención de los demás, la conciencia de sí mismo, el ser consciente de sí mismo, te da todos los elementos que necesitas para actuar, pensar, sentir, hacer, de la manera en que cada quien lo decida. Es el tiempo de las luces. Es el tiempo de la inteligencia. Es el tiempo del amor. Es el tiempo de la conciencia plena. Porque el ser humano ha venido evolucionando desde la oscuridad de los tiempos y ahora, en esta etapa, en esta época, en este ciclo que está iniciando, el despertar de la conciencia será la norma. Cada día escucharás más y más y más la importancia de desarrollar la conciencia a todo lo que da su capacidad. ¿Por qué? Porque no es posible que teniendo esa enorme y gran capacidad de crear, el ser humano se permita, por ignorancia, que destruya su propia vida, que destruya la vida de su entorno y quizás, tú lo sabes, su planeta. Cada día que pasa es una enorme oportunidad de ampliar la conciencia. Es una gran oportunidad de que la conciencia plena, eso que es, eso que está en armonía, en equilibrio perfecto, en evolución constante, se desarrolle, se aplique en cada situación, en cada circunstancia. Porque, como podrás deducir, con esa capacidad, ¿qué no puedes hacer?
¿qué no puedes lograr? Tú dices, bueno, sí, es que ya he escuchado mucho eso, pero realmente, pues no sé cómo hacerlo. No sé cómo lograrlo. De pronto, pues me intereso, me impulso, me dan ganas de poderlo hacer de esa manera, pero la verdad, pues es que no puedo, no he podido. ¿Cómo hacerle? Hay un proceso, hay un método, hay un sistema que te permite con extrema sencillez poder conectarte directamente con la conciencia que tú eres, que tú tienes, que has heredado desde el origen del origen. Es muy simple. Parte de principios elementales. Mira, todo lo que existe y que ves, lo conoces como materia. Todo lo que existe y que no ves, pues lo conoces como energía. Como sabes perfectamente bien, la materia está hecha de energía. Por lo tanto, todo lo que existe, se vea o no, es energía. La enorme maravilla del ser humano es que su cerebro es un aparato receptor y emisor de energías. Tu pensamiento es energía, tu sentimiento también. Por lo tanto, cuentas con un órgano, que es tu cerebro, con esa gran capacidad de percibir energías y emitir energías. Con esto, con esta observación, estás a un paso de poder no solo descubrir, sino aplicar y practicar ese gran mecanismo que te permitirá poder conectarte con la conciencia, con la sabiduría, con el amor, con la inteligencia, de una manera sencilla. ¿Cuál es? Preguntas. Si tu cerebro es un órgano receptor y emisor, y cada una de estas cuestiones que te menciono, de estos aspectos, que son energía de las más altas, sutilmente hablando, vibracionalmente hablando, pues simple y sencillamente basta con que tu cerebro se sintonice con esa frecuencia. Es como un radio, es como un televisor, es como cualquier receptor que tú, al saber con precisión qué es lo que estás buscando, simple y sencillamente buscas la frecuencia, buscas el canal, buscas la vibración que tú estás buscando, y automáticamente, con cuidado, la sintonizas, y en ese momento te conectas a la frecuencia, y esta, por ser tú un cerebro de emisión-recepción, se conecta directamente contigo. De esa manera, tú no solo estás en capacidad de conectarte, sino de integrarte a ti mismo, de integrarte a la naturaleza y, por supuesto, integrarte al universo del cual eres parte. Cuando tú estás molesto, enojado
Observa cómo se encuentra tu cerebro, cómo se encuentra tu cuerpo, y verás que tu cerebro y tu cuerpo, tus órganos y cada una de tus células están sintonizadas con ese enojo, con esa molestia. Y al estar sintonizadas, se integran a esa frecuencia. ¿Por qué es así? Porque simple y sencillamente tú eres energía, y el procesador de esa energía es tu sistema nervioso, desde el cerebro y toda la red de nervios que se comunican a cada órgano, a cada célula. Por eso, cuando estás enojado, cuando estás molesto, cuando estás intolerante, tu cuerpo reacciona a esa frecuencia, a esa vibración. Por el contrario, cuando tú estás en una situación de paz, de armonía, de tranquilidad, todo tu cuerpo está de esa misma manera. Porque al ser tú un ser de energía y al tener con esa red, al contar con esa red energética de tus nervios, pues automáticamente cada uno de tus órganos y cada una de tus células se sintoniza y se integra a esa frecuencia. Esa es la clave. Ese es el punto fundamental de poderte integrar fácilmente a cualquier frecuencia que tú decidas. Cuando el ser humano es un ser circunstancial, se sintoniza y se integra a la frecuencia que está a su alrededor. Y si esa frecuencia no es de orden, no es de equilibrio, no es de armonía, pues entonces la sintonía y la integración pues serán en el mismo sentido. Pero como todas las frecuencias existen al mismo tiempo, todas las frecuencias y las energías ahí están, tú tienes la oportunidad, cuando eres consciente, de elegir la frecuencia y la vibración que mejor te parezca, en el momento en que tú lo determines, en la circunstancia en la que te puedas encontrar. Por eso, la frase de que el hombre, es decir, el ser humano, es el arquitecto de su propio destino, es una realidad tangible, completa. El ser humano no solo es el arquitecto, porque el arquitecto solamente proyecta y diseña. También es el ingeniero, porque calcula y construye. También es el albañil, porque él es el que hace que ese proyecto, que ese cálculo se haga una realidad. Tú eres todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque todo está en ti. La gran maravilla del ser humano es ese órgano, ese sistema nervioso que le permite ser, hacer, sentir, tener lo que desee a voluntad.
porque simple y sencillamente, al estar hecho a imagen y semejanza de esa mente universal, de esa conciencia plena, de ese amor infinito, de esa inteligencia suprema, pues, ¿qué no puedes pensar? ¿Qué no puedes sentir? ¿Qué no puedes hacer? Por ello te decía que el tiempo de las luces, el tiempo de la inteligencia, el tiempo del amor, el tiempo de la conciencia plena, apenas inicia. Y tú, si lo deseas, si está en tu capacidad de decidir y en tu voluntad, puedes ser un protagonista de este nuevo ciclo, de esta nueva etapa de la humanidad. También puedes decidir no serlo. También puedes decidir seguir actuando de manera inconsciente, seguir actuando y reaccionando de manera circunstancial. También lo puedes decidir. La pregunta que debes de hacerte es: ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que tú sueñas? ¿Qué es lo que tú deseas? Y si trabajas en ello, eso se hará una realidad. Conociendo este sistema de sintonía, integración, te decía, estás en las condiciones de poder crear el destino, el presente, el futuro que tú desees. Practícalo, ensáyalo. Tú puedes hacer un ejercicio y decir: muy bien, quiero sintonizarme con la tranquilidad. Automáticamente tu cerebro busca esa frecuencia por toda la inteligencia que en él está y empieza a recabar los datos de las situaciones, de las circunstancias en las que tú has estado en esa tranquilidad. Si de pronto tú no tienes recuerdos precisos o específicos, genéralos. Tú tienes en tu haber, te decía, toda la herencia de todos tus antepasados. La herencia no solo orgánica, sino mental y emocional. Te aseguro que más de alguno en su vida, en muchos instantes de su vida, estuvo tranquilo, estuvo en paz, en armonía. Si esto de pronto no lo encuentras, vete a tu origen. El origen del origen es el universo. Es la mente universal. Ahí está la fuente de todo lo que existe, se vea o no se vea. Si en tus antepasados no hubo un instante de paz y de tranquilidad, en la mente universal sí.
Y entonces visualiza, sintoniza de cómo sería una tranquilidad desde esa frecuencia universal, y verás que tu cerebro empieza a entrar a otra vibración, que tus órganos, al ser parte de ti y al ser manejados por tu sistema nervioso, que también responde a tu cerebro, empezarán a reaccionar, a entrar a esa tranquilidad. Si tú sostienes el pensamiento, es decir, si tú mantienes la sintonía con esa frecuencia, llegará el momento en que cada célula de tu cuerpo estará sintonizada con esa tranquilidad, con esa paz, con esa armonía, con esa apacibilidad. Cuando cada célula se sintoniza por mecánica natural, entonces, de manera automática, tú te integras a esa vibración. Tú no solo ya estás sintonizado, sino que eres parte de esa tranquilidad, porque estás conectado directamente a esa frecuencia. Y si esta frecuencia es una frecuencia universal, estarás ahí, integrado a la tranquilidad, a la paz, a la armonía que existe en el universo. Si tú te mantienes por unos instantes en esa vibración, en esa frecuencia, todo tu ser, todo lo que tú eres, estará integrado por completo al universo, a la gran mente, a la gran conciencia, al gran amor, a la gran sabiduría, a la gran inteligencia que está ahí en todo el universo y que tú, al estar sintonizado e integrado, el universo estará en ti.